En esta fuente tenemos cositas interesantes. De hecho, este televisor lo hicieron, lo hicieron como alguien que tenía a su disposición medios para hacer las cosas a su modo y de pronto hasta gastar un poquito más de lo que les permiten gastar a otros. Es decir, el hecho de que en este caso, siendo un televisor pues de reciente diseños, ya inviertan en gastarle a un transformador de stand-by implica que no les importa mucho pues esa economía por ese lado. Por otro lado, esta fuente es un poquito rarita porque utiliza un integrado que también es de un poco de vieja data, aunque tiene características muy modernas, pero me refiero de vieja data en el sentido de que está siendo utilizado más o menos desde principios de este siglo. Ya TDA 16846 es un integradito que tiene 14 patas. Por consiguiente, ya uno ya va diciendo, bueno, entonces con tantas patas este asunto puede ser un poquito complejo. Yo de esta fuente en concreto no voy a hablar del integrado porque eso realmente nos desviaría del tema que estamos viendo y nos haría entrar en el tema de fuentes, que es apasionante, pero entonces no nos vamos a meter por ese lado hoy, dejémoslo para después, cuando estemos mirando ya más en concreto el funcionamiento, ya sea de esta fuente exclusiva o de fuentes en general. Y vamos a ver la manera como se controla esta fuente, la manera como se controla esta fuente. Cuando hablamos del control de una fuente, nos estamos refiriendo a un circuito que mide la salida de voltaje y a partir del momento en que el voltaje se pasa o llega al punto y trata de pasarse un poquito, hay alguien que dice, pare, pare. Y lo dicen desde el lado de la tierra fría, es decir, desde los secundarios aislados del transformador. Aquí vemos un pedacito del transformador y en el lado derecho está la tierra fría y en el lado izquierdo está la tierra caliente con el MOSFET, aquí lo estoy señalando. Y entonces el mensajero entre esos dos terrenos es el optoacople. El optoacople se encarga a través de luz de mandar o de ser el que lleva una razón que le envían los controladores desde el lado de la tierra eh, fría, en este caso la dibujan con una rayita, aquí está la tierra fría, y la tierra caliente que la dibujan con el tenedor, entonces esa sería la misión del optoacople, llevar el mensaje y lo llevan hacia un terminal del integrado que es el pin 5 que dice optoacople entrada. Muy bien, y ese es el control de la fuente. Ahora, ¿cuál es la rareza aquí? Primero, en los aparatos, en el 95% de los aparatos actuales, el controlador de la fuente es el TL431. Aquí no está. Entonces dice uno, no, pero es que mire, ahí hay un transistor en cuya base hay un divisor de tensión con un potenciómetro que se puede ajustar, un reóstato para calibrar más B. Está bien, está bien, le acepto eso. Pero mire una cosa, normalmente cuando se usa ese tipo de transistor es un transistor NPN. Aquí usan un transistor PNP. Y no es porque usan un transistor PNP, sino porque tiene que haber una conexión distinta cuando se trata de un transistor completamente opuesto, digámoslo así, al NPN, al que estamos acostumbrados a ver y que en un caso como este lo conectarían. El colector del transistor lo conectarían al cátodo del LED. Sí, pero es que aquí el colector del transistor también está conectado al cátodo del LED. Mire aquí el colector y mire aquí el cátodo del LED, pero mire que están en tierra. Y uno normalmente tierra no la toma como una línea en la cual uno vaya a ver actividad, sino como la línea desde la cual todo se ve, es la línea de referencia. Entonces significa que todos los movimientos que se van a hacer en el optoacople van a ser por el lado del ánodo. Además,
tenemos la presencia de otro transistorcito, también PNP. Muy bien. ¿Qué es, para dejar de dar rodeos, lo nuevo, lo raro de este sistema de control? Pues que si yo estoy trabajando en esta fuente, debo saber realmente cómo trabaja para no terminar con la técnica que yo la llamo del Tin Marín de Dopingüe. Pues para los que de pronto les suena raro ese trabalengüitas, resulta que aquí los niños cuando juegan un juego que se llama Adivinanza. adivinanza o no, Ah, no. lo llamamos chucha aquí en Antioquia, bueno, a que me coges o algo así. Entonces, para perseguir a los demás niños, comienzan a hacer un cuento que dicen, eh, ¿cómo fue que dije ahora? Tin Marín. Tin Marín de Doping, güey, títere mácara, títere fue. Y al que le toca el fue, ese es el que queda como perseguidor. Pues bien, a veces cuando estamos desorientados en una fuente, comenzamos Cambiar. a cambiar cositas y a medir cositas así como Tin Marín de Doping, güey. A ver de pronto si damos con el culpable así como tirando a la suerte. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo funciona. Pues bien, vamos a intentar entender. Sí, porque, profe, la realidad es esa y me incluyo. Cuando yo no sabía de fuentes, uno empezaba a cambiar hasta que de pronto se daba con el daño. Pero es más el tiempo que se pierde y no aprende uno nada. Entonces, ya cuando empezamos como a analizar un poquito cómo funciona esto, eso fue como pasar de la noche al día porque fue espectacular entender cómo trabaja esto y vea esta No, fuente. y acuérdese del licopor que nos mostró la semana pasada. Eh, Bueno, entonces, Eh, a ver, a ese respecto no solamente le pasa a usted, me pasa a mí. El asunto es que para entender estas cosas hay que comenzar a desmenuzarlas y a estudiarlas. Pues bien, el primer transistor es el V956, cuyo colector está conectado al ánodo del LED. Se supone que si no conduce, no va a traer lo que haya aquí en el emisor. ¿Qué hay aquí en el emisor? Vamos a mirar aquí arriba de dónde viene este y está pegado de una línea del transformador rectificada y filtrada. Entonces, esos 12 voltios, cuando la fuente completa esos 12 voltios, este transistor que tiene entre esos 12 voltios y la base, tiene una resistencia de 680 ohmios y para fijar el voltaje en la base tiene un par de diodos, decíamos ahora, Zener y diodo transistor y diodo 1N4148. Eh, Otra vez la tiene, misma de sí, ahora. como ahora. Y entonces tiene un voltaje de 6,2 más 0.7, 6,9 voltios en la base. Cuando arriba el voltaje llega a un valor superior de lo que tiene la base, que se supone que digamos son 6,9, entonces a partir de 6,9 más 0.6, póngale 7,5, 7,6 voltios, este transistor comienza a quedar polarizado de modo que conduce y va a llevar corriente hacia el LED. En ese momento el LED manda la razón al otro lado para decir, listo, por aquí estamos listos, por el secundario vamos teniendo voltaje suficiente. Cuando esa razón se lleva, en el lado primario se dan cuenta y si tienen el switch prendido en ese momento, lo apagan para no sobrecargar de voltaje los filtros de salida. Cuando estemos viendo fuentes, veremos eso con mayor detalle. Entonces, este transistor, siempre que haya un voltaje suficiente para que entre emisor y base, que tiene 6,9 voltios la base, eh, conduzca, entonces va a decirle al primario, pare de trabajar y de generar energía en el transformador. Ahora, por ese lado, podríamos decir, con ese basta, con ese basta. ¿Por qué? Porque tenemos como
un comparador muy sencillo, pero de alguna manera es operante cuando dice que pasado un cierto valor de voltaje, yo digo pare de conducir. Listo. Pero además le agregan otro transistor atrás y es el que tiene el divisor de tensión. Pero bueno, perdón, que lo interrumpa. Entonces, en condiciones normales, en el V956, ¿qué voltaje debo tener entre base y emisor? ¿Y dónde pongo las puntas? Bueno, vea, en la base es el voltaje más estable. Debe tener 6,9 voltios y los mide entre la base y tierra. O sea, en los dos extremos de los dos diodos. Sí, Entre el cátodo del Zener y el cátodo del 1N4148. Ahí debe medir ese voltaje y ese voltaje siempre debe estar ahí si la fuente está trabajando. tierra fría, ojo pues. Tierra fría. Ahora, si pongo el negativo en la base del B956, la punta negativa, la punta negra, y la punta roja en el Emisor. emisor, entonces tendría alrededor entre 0,5, entre 0,5, 0,6 voltios, entre 0,5 y 0,6 voltios. Esa tensión estaría fluctuando. Esa tensión está fluctuando a una frecuencia que realmente el tester, más en la escala que seguramente mediríamos, que es en la de voltios, él es muy lento para responder, de modo que no nos daría una idea de lo rápido que está este transistor trabajando y cortándose, pero lo hace a una gran velocidad. Entonces el voltaje ahí entre base y emisor fluctuaría más o menos entre 0,5 y 0,6. Y en el ánodo del diodo estaríamos alrededor de 1 voltio en los pines 1, 2 del diodo LED del optoacople, siempre que la fuente esté trabajando y desde el lado de la tierra fría, se esté controlando, siempre se medirá alrededor de 1 voltio, positivo en el Sí. ánodo pin 1 y negativo en el cátodo del LED del optoacople. Ahora, ¿qué hace el V955? Mire que si el transistor V955 conduce, lo que haría sería apagar al 956. ¿Por qué? Porque mire que cuando un transistor conduce, pues se supone que abre camino para la corriente entre el colector y el emisor. El colector está en tierra, entonces lo que hay en el emisor se va a tierra. ¿Qué hay en el emisor? La polarización del otro emisor. Entonces, como decíamos ahora, si el voltaje fijo lo medimos en la base y tiene 6,9 voltios, en el emisor, en un momento determinado, podría haber menos de 6,9 voltios. Si hay menos de 6,9, este transistor de adelante se apaga. Apaga la autoacople entonces. Entonces apaga el autoacople. Ajá. ¿Qué hace una fuente cuando se apaga el autoacople? Pues deja al integrado en libertad de generar la energía en el transformador. Es decir, le dice, eche para adelante que no hay inconveniente. Eso está bajito. Los filtros no han llegado todavía a su valor. Se supone que eso no va a pasar por más de unos milisegundos, ¿cierto? Estamos hablando en cámara lenta. Estamos hablando en cámara lenta. Entonces, ¿cuándo el V955 conduce? Los valores de las resistencias están diciendo eso. Resulta que este voltaje, 110 voltios, no está en el plano original. Eso se lo puse yo. Ay, ¿por qué se las da de sabiondo? Es que ayer estuve simulando esto en un programita que se llama LT Spice y poniendo valores. Esta bobinita, no me la vayan a confundir como lo hice yo ayer con algún secundario de este transformador, porque está dibujada como así, como si fuera parte del transformador o está muy cerquita de él. Esa es una bobina que
hace un filtro con estos dos condensadores polarizados electrolíticos que tiene a los lados. Entonces es un filtro para la fuente que sale de aquí, de este terminal del transformador, y que se rectifica en este diodo. Entonces ahí está el más B. Este circuito se muestrea a través de esta resistencia de 68K y esta resistencia de 3,9K, y le ponen este reóstato en la mitad, de modo que, acuérdense que este es un transistor PNP. Cuando la base se vuelve negativa, este transistor conduce. Se vuelve negativa no porque va a tener menos tanto, sino negativa con respecto al emisor. O sea, el voltaje es menor que Es menor que en el emisor. ¿Dónde está conectado el emisor? El emisor está conectado aquí a esta línea de 12 voltios. Esa línea de 12 voltios está muy estable allá, más o menos estable. Entonces se supone que este va a tener más o menos 12 voltios. Cuando tomados desde la fuente, este divisor de tensión, la fuente baje de 110 voltios, supongamos que tenga 110, 109, 108, 107. Entonces, cuando esto tiene más o menos 107 voltios, esta base se hace suficientemente negativa para que este transistor conduzca. Como conduce, apaga este. ¿Qué le está diciendo este transistor B955 al B956? Le está diciendo, hermano, si usted es el que me está haciendo conducir al optoacople para que en el primario se queden quietos, hágame el favor de quedarse callado, que en este momento el voltaje de mi fuente, que es más B, está cayéndose, está en menos del valor ideal, que está alrededor de 110 voltios. Supongamos que en este momento se cayó a 108. Cuando se cayó a 108, yo, con transistor B955, me di cuenta y le digo a usted, señor B956, que se quede callado, que no vaya a hacer que el LED del optoacople alumbre. ¿Por qué? Porque si le dice al LED del optoacople que alumbre, le está mandando a decir una razón mentirosa al otro lado. ¿Qué le está mandando a decir al otro lado? Que paren de conducir. No, en el secundario estamos necesitados de que conduzcan. Esa es la manera de trabajar de este par de transistores. Ojo, toda esa retahíla que yo les digo es la manera de entender el cuento, pero eso se hace en cuestión de milisegundos, se hace eso 10, 20, 30, 50 veces seguidas. De modo que estamos hablando en cámara lenta, pero estas son acciones que se hacen, digamos, póngale bajito, póngale 40.000 veces en un segundo. 40.000 veces en un segundo. ¿Se imagina? Bueno, pero entonces, a ver, esto es en condiciones ideales, pero entonces como a nosotros nos llegan televisores no ideales, sino malitos, Sí, porque, sí, 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 sí. porque, Mucha teoría, mucha porque, teoría. no, pero eso es bueno para entender cuando llega malo. Entonces, ¿por qué no hacemos un ejercicio? Le propongo esto. Vamos a ver cómo se comportaría el televisor o el voltaje de más B cuando algunos de estos elementos, que ya dijimos que son los elementos de la etapa de control de la fuente, están malos. Bueno, muy bien. Mire, supongamos que el B956 le dio por ponerse en corto entre emisor y colector. Si al B956 le dio por ponerse en corto entre emisor y colector, la fuente va a estar caída. Pero usted se va a dar cuenta de que la están amarrando desde aquí, porque entre pines 1 y 2 va a tener el voltaje que les dije ahora. ¿Se acuerdan que les dije ahora que entre pines 1 y 2, cuando el autoacople es el que está transmitiendo el mensaje, es 1 voltio, positivo en el ánodo, negativo en el cátodo? Esa es. Si el V956 está en corto, la fuente estaría caída y el autoacople estaría conduciendo. Ahora, si el B955 está en corto, entre colector y emisor, entonces la fuente estaría desbocada. Estaría desbocada. Pero normalmente estas fuentes, cuando se desbocan, ya no hacen esos estallidos que hacían el otro día,
que se estallaba, de pronto daba un totazo fuerte y de pronto era en el flyback por allá una cosa bien horrible o de pronto hasta el filtro de más B se estallaba. O quema el diodo de avalancha. O quema el diodo de avalancha cuando hay diodo, aquí no hay diodo de avalancha. Y entonces eso en las fuentes actuales normalmente le da hipo a la fuente, le da hipo. Pero es que el hipo se obedece a tantas cosas que dice uno, ¿le da hipo? Ah, no. Y entonces, ¿cómo hago yo para saber que realmente es por causa de que este transistor se puso en corto? Puedo suponer de que este transistor se puso en corto porque el hipo me va a hacer que el voltaje en los 110 voltios en un momento determinado me pueda medir más de 110. Si yo digo, la fuente tiene hipo, en determinado me mide 120, 80, 130, 70, 125, 50, 160, 10 voltios. Hipo, esa fluctuación. Pero el tester me alcanza a decir, es que se está pasando del límite. Ahí digo yo, es que tienen amarrado al que frena. ¿Quién tiene amarrado al que frena? Este. ¿Por qué? Porque está en corto y entonces amarra este y este no es capaz, pero no lo dejan hablar. Y entonces, ¿qué pasa? Que el optoacople se queda callado y al otro lado, muy felices y contentos, tratan de subir la fuente, pero hay otro sistema que debe haber, que es el de sobrevoltaje. En este momento no vamos a hablar de esa reacción aquí. Entonces, ese sistema va a decir, es que hay demasiado voltaje, entonces cancelemos. Esa sería dos posibles circunstancias. Hay muchas posibilidades, pero para no atiborrarnos de datos, vamos la domando por ahí. Buena, buena. Entonces, para cuando bajen este plano, aquí en esta observación, le va a quedar el recuerdito de lo que yo le dije hoy. Dice, polariza, y se refiere a ese transistor, ánodo LED, cuando la base se activa. ¿La base de quién? De este transistor. Entonces corta al switch de fuente. ¿Quién es el switch de fuente? El MOSFET, que está, el V901. Lo ven ahí arribita, está asomado. Dice, siempre conduce, a no ser que los 12 voltios estén muy caídos. Este transistor siempre conduce, a no ser que los 12 voltios estén muy caídos. Y a no ser que, ¿qué? Que este transistor lo corte, porque este transistor lo corta solamente en el momento en que la fuente de más B se baja. Este transistor está ahí por si las moscas. ¿Cuáles moscas? Que el más B se cae. ¿Y en este qué dice? Desactiva LED optoacople cuando la fuente cae. ¿Cuál fuente? Más B, 110 voltios. De modo que V955 conduce. ¿Quién es V955? Pues este señor, este mismo señor. Muy bien. En este televisor hay... Bueno, vamos entonces a mirar protecciones de este televisor. Sabemos que para las protecciones de rayos X es muy común usar la tensión de filamento del flyback. La tensión de filamento la convierten en DC. Entonces aquí decimos que a través de este diodo convertimos en DC la tensión de filamento y le ponen un diodo Zener en el camino después de un divisor de tensión. Este diodo Zener en serie, si el voltaje que hay en la tensión de filamento se pasa del valor de este Zener, que dice que es 18 voltios, el Zener dice, yo me quedo con 18. Si son 19, el voltio que sobra se lo lleva a la base de este transistor. Este transistor entonces va a conducir y al conducir
hace que este conduzca. Este par de transistores son el típico latch que forma un SCR de manera discreta. El ánodo y el cátodo. Y la puerta es la base del NPN. Para el disparo, en este caso por sobrevoltaje. Cuando hay rayos X, lo que haya en este lugar, o sea, el ánodo del SCR, o sea, el emisor del transistor, va a coger lo que haya aquí y dice, para que no tengamos que irnos, vamos a tener fe, y dice, va al terminal 41 del micro y tumba el voltaje, que en ese pin debe ser 5 voltios. Entonces el televisor se apaga. Tumba el voltaje. ¿Por qué tumba el voltaje? Porque ese voltaje que está pegado aquí lo lleva por aquí, lo lleva a la base y lo lleva a tierra. De todas maneras, vamos a ese pin 41 del micro. Se llama Protect. Ah, bueno, no necesitas ir allá, vea. Ese es el nombre del terminal, Protect. Pin 41 de ese micro debe tener en funcionamiento normal 5 voltios. Si usted prende el televisor y se apaga, entonces mida en ese terminal del micro, pin 41. Y si el voltaje se cae de 5 voltios, se está protegiendo. ¿Por dónde puede ser? Por aquí, por rayos X. Por rayos X. Pero la entrada de rayos X es solo la base del NPN. Pero la base del PNP también podría activar este latch. Solo que tendría que volverse negativa con relación al emisor, o sea, menos positiva que el emisor. Y de esa manera conducen los dos transistores. La base de este transistor NPN, si se hace más positiva, conducen los dos transistores. Y si la base del PNP se hace más negativa, conducen los dos transistores también. Ahora, ¿qué llega por aquí, por esta base? Dice, protección por ABL. Si el brillo es excesivo, ABL se hace negativo y el V404 conduce disparando el latch. Vamos a desmenuzar un poquito eso. Este terminal está pegado al flyback. Vamos a ver. Viene por aquí y viene al terminal de ABL. El pin de ABL en el flyback es el otro extremo de la chupa. Simplemente hay una resistencia enorme entre el terminal de ABL y la chupa. ¿Qué hace que se use este terminal y se llame ABL? Y que se use como control automático de brillo, que es lo que significa ABL. Porque cuando el brillo en la pantalla sube, el voltaje de ABL va bajando, va bajando, va bajando, hasta que incluso se vuelve negativo. El pin de ABL, para poderlo censar como su nombre lo dice, debe ser polarizado. Y miren que aquí lo polarizan desde más B. Los 110 voltios le meten aquí una resistencia de 120K y luego una de 1K y le ponen ese voltaje de A. Entonces, aquí van a estar parte de los 110 voltios, podrían ser 40 voltios. Si la pantalla está oscura, aquí están los 40 voltios o algo parecido. Pero usted comienza a iluminar la pantalla, iluminarla, supongamos que mueve el screen o la grilla 2. Cuando comienza a subir, este voltaje comienza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, hasta que se vuelve negativo. En ese momento la pantalla tendrá mucho brillo. Cuando hay mucho brillo, significa que se está pidiendo mucha corriente a la fuente, a los amplificadores de video, etc. Entonces, cuando ese voltaje se vuelve
negativo, va a llegar un punto en que este diodo Zener va a conducir. Mire que el ánodo está puesto al voltaje negativo. Entonces, cuando este voltaje supera menos 3,9 voltios, lo que sobre va a quedar aquí. Y eso va a ser negativa la base de este transistor PN, N, negativa por aquí. Al conducir este transistor, apaga el televisor, porque los dos transistores se refuerzan mutuamente. Se apaga y se queda apagado. Esta entonces, protección por ABL, brillo excesivo. Este televisor se apaga si la pantalla brilla demasiado. De pronto, a veces cuando probamos los cátodos, vamos a decir, hombre, yo quiero saber cómo está la pantalla. Está buena. Le llevo el cátodo rojo, el cátodo azul, el cátodo verde a tierra. En ese momento podría de pronto, si la pantalla está muy buena, provocar apagado del televisor. ¿Por qué? Por este circuito. Eso no es malo, eso es una protección y punto. Eso. Protección por ABL y protección por rayos X. La de Beryl no es muy común. La protección por ABL no es muy común. Significa que este televisor, Está bien hecho. con todo lo chinito que es, que normalmente chino significa para nosotros así como chambón, como hecho a la carrera, nos está diciendo que se gastaron su tiempito en ingeniarse protecciones para el aparato. Me viene a la memoria cuando sacamos la revista en una editorial que usted decía, nosotros seremos el puente entre los ingeniosos diseñadores y nosotros seremos los ingeniosos reparadores, algo así. Entre los ingenieros, Ingenieros diseñadores y los técnicos reparadores. Nosotros somos los ingeniosos, nosotros los técnicos somos los ingeniosos reparadores. Entre el puente entre el técnico que diseña y el usuario al que se le daña y le llevan esto al ingeniero y dice, compre otro. Entonces ya lo llaman al técnico para que no... Así. No, pero entender esto es muy bueno porque sí, es mirar a ver qué estaba pensando el que lo diseñó. Claro, miren, entender es la base de reparar. Si usted y yo le dedicamos tiempo a entender las cosas, no nos cogen corticos. Las cosas nos cogen preparados. Pero para eso hay que sacarle gusto a lo que hacemos. Gusto a lo que hacemos. Si esto lo hacemos simplemente porque no tenemos más remedio, de dónde más ver la platica, pobrecito. Pobrecito usted, colega, si está pensando de esa manera. No porque yo me lo esté menospreciando, sino porque lo compadezco, porque es que en realidad no hay peor cosa que trabajar lo que a uno no le gusta. Yo trabajé mucho tiempo en lugares donde no me gustaba y decidí que eso no quería yo hacerlo. Decidió sufrir con la... Decidí meterme a sufrir con la electrónica. Me encanta la electrónica. Entonces, eso es. Hay que sacarle gusto a esto y dedicarle tiempo. Profe, yo veo algo. Los televisores LCD y plasma básicamente tienen estos mismos principios en la fuente, ¿cierto? Entonces, si de pronto nosotros Claro. ya es que no queremos entender esto por viejitos. No. Uno se llena la cabeza de ideas, pero son solo ideas. Los aparatos, si hablamos de fuentes, si hablamos de protecciones, si hablamos de un circuito en general, todo aprendizaje es oportuno, aun cuando no tenga que ver con un tema concreto, porque los conocimientos siempre son universales. La cuestión es que nosotros somos inmediatistas. Es decir, nos interesa a lo que vinimos ya y en este momento. Esa no es la visión que nos debe animar. Nosotros debemos aprender porque eso nos prepara para cualquier eventualidad.
En estos días que estaba haciendo el video que mencionaste ahorita al comienzo, que es el 8 de las inversoras. Gracias. Eh, Me metí a mirar ese integrado TL494, que es viejo, y me metí a estudiarlo con profundidad para poder hablar, porque es que ese integrado lo siguen usando. Y me doy cuenta de que cuando uno se mete en profundidad en algo, aun cuando sea en un tema muy pequeño, pero le casca hasta lo hondo, cuando sale de ahí es capaz de ver otras cosas más fácil, más fácil. El estado físico se fortalece, el estado físico de la mente o de la predisposición para aprender y para analizar se fortalece. Entonces de esa manera puede uno analizar más fácil otras cosas. Los que me conocen saben que yo en ese sentido hablo y echo cantaleta y no me canso de decirlo, pero es todos los días lo siento como importante. Uno tiene que estudiar para poder ser bueno. El asunto no es que seamos alguien más o menos capaz. El asunto es que queremos lo que hacemos y que nos gusta y que le dedicamos tiempo. Es que en estos días estábamos hablando, cuando recién empezamos con las asesorías, creo que era un colega de Estados Unidos y decía que en su sector ya no habían casi talleres, o sea, la mayoría habían abandonado el oficio, pero entonces abandonan porque no hay trabajo o no se prepararon para lo que venía. En la vida siempre los cambios llaman a la adaptación. Y cuando uno no se adapta, se muere. No vamos a decir que los que dejaron la profesión se murieron, sino que se adaptaron yéndose para otra profesión. Pero los que continuamos aquí tenemos que ser mejores. Eso es lo único que podemos decir. El que dejó la profesión, si se ganó la lotería, maravilloso. Si le ofrecieron una gerencia en una empresa, felicitaciones. Pero si nos gusta lo que hacemos y no queremos abandonarlo, tenemos que ser buenos, tenemos que ser buenos. Pero usted no se imagina el terror que me dio a mí, bueno, yo como que iba asustado. Me dio, me dio terror cambiar de la pistola al cautín. Bueno, Era que usted era yo pistolero. era pistolero, hice más de un daño con las pistolas. Después, cuando llegaron los monitores de computador, no, eso yo lo veía imposible. Bueno, pero entonces nos atrevimos a hacerlo y fueron muchos los que reparamos. Yo recuerdo cuando trabajé en Pereira, un viejo amigo, colega, que recibía monitores allá, eso les llegaban por toneladas, eso era una cosa impresionante la cantidad de monitores que se reparaban allá. Y como solamente los reparaba él, Claro. o muy pocos, Ajá. eso generaba mucho ingreso. Claro. Bueno, ya nos metimos a reparar monitores. Reparamos muchos. Después llegaron los LCD. Entonces se va como decantando la cuestión, pero son súper sencillos de reparar. O sea, los monitores LCD son muy fáciles, son demasiado fáciles. Sí. Y así va haciendo todo. Entonces ya vamos viendo ahora con los LCD de plasma. Yo digo que, a ver, es cuestión de saber analizar y lo que más se arreglan estas cosas es la fuente. O sea, uno con una mainboard no va a pelear mucho a no ser de que hayan truquitos o cositas que por ahí las vamos descubriendo. Sí. Pero todo es como estar al día. Ahora, yo por ahí, en las charlas con usted me dice que ha reparado por ahí algunos circuitos de algunas máquinas, algo así. Entonces la electrónica es muy amplia también, uno no puede cerrarse también como un televisor o algo. Incluso Ah, sí, sí, sí. recuerdo el colega de Estados Unidos que él decía que él arreglaba caminadoras. Entonces, la electrónica es súper amplia como para uno reducirse a un simple televisor. Claro, 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 claro. Eh, el hecho es que cuando uno estudia, universaliza su capacidad. Universaliza su capacidad. ¿Eso qué significa? Que si yo sé realmente lo poco que sé,
lo puedo aplicar a tantos terrenos como sea posible. Entonces, uno ve que solamente ha reparado televisión, pero hay otros elementos que también se requiere del mismo conocimiento y están por ahí esperando a alguien que de pronto resulte quien lo repare. Entonces, hombre, hay que hacerle, hay que hacerle. Mire, por ejemplo, las lavadoras, que ahora son electrónicas. Eso, Entonces ya necesitamos prepararnos para eso. Ya los técnicos en lavadoras que no saben de electrónica ya nos llegan, nos traen con esas tarjetas. correcto. Y uno dice, bueno, ¿esto qué? ¿Esto cómo trabaja? Entonces es hora de irnos preparando para eso. Claro.